Oremos. Una simple oración. Un clamor elevamos ante ti, Dios. Y es para que, Señor, sabiendo que tu Espíritu Santo envía tu palabra en esta hora, nos des mentes receptivas, espacio en nuestro corazón y una voluntad firme de conocer tu voluntad y ponerla en práctica. Con misericordia obra en nosotros, Señor, ya que tú eres fiel en enviar tu palabra, para que seamos, Señor, nosotros quien sepamos aprovecharla. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Vuelvo a avisarles sobre la epidemia de tibieza que está amenazando la Iglesia de Cristo en nuestros días. Como medida preventiva, estamos tratando los 7 mensajes que el Señor envió a la Iglesia a través de 7 cartas dirigidas a 7 iglesias de Asia Menor. En el sermón anterior vimos el mensaje a Éfeso. La verdad central de este mensaje era volver al primer amor. Quiere decir, responder prácticamente recíprocamente al amor que Dios nos tiene. Ese amor fue demostrado al enviar a su unigénito Hijo al mundo. Sabemos que Jesucristo derramó su sangre, que Él murió en una cruz, que Él resucitó de la tumba al tercer día, que murió para pagar la condena de nuestro pecado, nuestra terrible sentencia de muerte, y que resucitó precisamente para garantizar la resurrección del creyente y nuestra vida eterna en los cielos. Eso es un amor demostrado. Nosotros tenemos que responder recíprocamente a ese amor. Según el contenido de la carta a Esmirna, que es la segunda, al parecer la iglesia había respondido positivamente a la carta de Éfeso. ¿Y por qué? Les digo, Esmirna abarca casi 200 años de dura persecución. De dura persecución. Estamos hablando de la época del 100 al año 313, que es cuando el emperador Constantino viene al poder y comienza la tolerancia a la iglesia. 200 años de cruda persecución. ¿Ha escuchado hablar usted alguna vez de Blandina? No. Nunca habían escuchado de Blandina. Ustedes piensan que es un chiste, pero no es así. Blandina era una cristiana devota. No porque calzaba botas todo el tiempo, sino una fiel cristiana. Una cristiana de verdadera convicción. Y su historia es muy interesante. Para que puedan apreciar su historia, tengo que comenzar a hablarles del año 161 después de Cristo, cuando Marco Aurelio vino a ser emperador de Roma. Marco Aurelio era un hombre culto, muy refinado, distinto a los emperadores que le habían precedido. Inclusive sus meditaciones están consideradas como joyas literarias de aquella época. Ejemplo, él escribió esto, yo encontré en este mensaje pero muy beneficioso para nosotros. Esto fue lo que él escribió. Fíjense para que usted vea qué clase de sabiduría y consejo para la vida vino de las manos de este hombre. Dice, intenta a cada momento, como romano y como hombre, fíjense, intenta a cada momento como romano y como hombre, hacer lo que tienes delante con dignidad perfecta y sencilla y con bondad, libertad y justicia. Trata de olvidar todo lo demás y podrás olvidarlo si emprendes cada acción de tu vida como si fuera la última.
dejando a un lado toda negligencia y toda resistencia de las pasiones contra los dictados de la razón, y dejando también toda hipocresía y egoísmo y rebeldía contra la suerte que te ha tocado. Tremendas palabras, ¿verdad? No se preocupen, yo la voy a poner en un boletín para que la tengan, para que la puedan meditar y profundizar en ella. Sí, a Marco Aurelio era un hombre culto, le gustaba la letra, le gustaba escribir, prácticamente un filósofo. Y siendo tal, se esperaba que el cristianismo comenzara a vivir en paz después de lo que había ocurrido con Nerón, con Domiciano. Sin embargo, a pesar que él se expresaba de una manera tan elevada de sus deberes como gobernante, Aurelio desató la peor de las persecuciones contra los cristianos, porque era en extremo supersticioso. Entonces, las invasiones, las inundaciones, las epidemias y otros desastres que estaban ocurriendo unos tras otros, lo llevaron a pensar inmediatamente, no solamente él, pero la influencia de muchos, que los cristianos eran los culpables por estar enojando y ofendiendo a los dioses. Y entonces Aurelio creyó necesario castigar a los cristianos, no por sus crímenes, pero por su obstinación. Inclusive escribió esto: alabo las almas que están dispuestas a abandonar el cuerpo cuando sea necesario, pero tal disposición ha de ser producto de la razón y no de terquedad, como el caso de los cristianos. Blandina era una mujer muy débil. Le hacía honor a su nombre. Era tan débil que los hermanos temían que en tales presiones ella fuera a abandonar la fe, como hicieron algunos. Muchos cristianos en aquella época fueron considerados prácticamente abortivos de la iglesia. Pero cuando le llegó el momento de dar testimonio de su fe, Blandina mostró una clase de fortaleza, que dice la historia que los verdugos tenían que turnarse cuando la estaban torturando. Turnarse. En una ocasión un grupo de cristianos fueron llevados al circo, a los leones, y a Blandina la colgaron en el medio del grupo, y desde allí colgada alentaba y animaba a los otros cristianos. Como las fieras no la atacaron, la regresan a la cárcel. En otra ocasión la vuelven a traer al circo para que sea parte del espectáculo. La torturaron públicamente de varias maneras. La azotaron, la mordieron las fieras, la sentaron en una silla de hierro candente, la encerraron en una red para que un toro bravo la corneara, y por último fue degollada. El secreto de su resistencia: baterías Energizer. No. El secreto de su existencia fue el gran poder del Espíritu Santo en su vida. Una convicción firme de su fe. Porque Blandina sabía en quién había creído. Por eso vamos a leer Apocalipsis 2, versículos del 8 al 11. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Tremendo mensaje a esta iglesia. Y vamos a comenzar a ver
esta carta, primeramente tratando algunos asuntos importantes de esta ciudad, que son imprescindibles para entender el contenido de la misma. Esmirna es la única de las 7 ciudades, escuche qué dato tan interesante, mencionadas en Apocalipsis, que todavía subsiste bajo el nombre de Izmir en Anatomía Turquía. Es la única de las 7 que todavía existe, Esmirna. Se encuentra a unos 60 kilómetros de las ruinas de Éfeso. Es una ciudad muy bella, se caracteriza por grandes edificios, buenas calles. En la actualidad tiene 2 millones de habitantes. Pero lo interesante de esta iglesia es que su nombre en griego significa mirra. Y mirra es un tipo o símbolo de sufrimiento y de muerte. Un nombre muy apropiado para esta iglesia. Por eso es que el Señor se presenta ahí en el versículo 8 de 2 maneras. Número 1 dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Un título que pertenece solo a Dios y revela su divinidad. Pero hay que entender el por qué Jesucristo se presenta de esta manera. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Quiere decir, antes de mí no hay nada. Después de mí no hay nada. Yo soy el que soy, yo soy el origen de todo, de la vida. Por tanto, el propósito para mi vida tiene que estar en Dios. Y no importa lo que ocurra desde que mis ojos ven la luz de este mundo hasta el momento en que se cierran mis ojos, no importa lo que ocurra en el intervalo de ese tiempo, si yo estoy en comunión con Dios, lo tengo todo. Por eso es que Él es el alfa y el omega, el primero y el último. A una iglesia que tenía que pasar la persecución y ser martirizada como le pasó a Blandinia, algo muy fuerte, hermano, algo muy poderoso, tenía que estar en el corazón y en la mente de estos cristianos para no negar su fe ante semejantes circunstancias. ¿Sabe qué era eso? El gran yo soy. El alfa y el omega, el postrero y el último. ¿De qué le vale a aquellos que negaron la fe? Luego perder el alma para siempre. Por eso es que Él se presenta de esta manera. Y Jesús no solamente les consuela con este título que significa vida, pero también dice, el que estuvo muerto y vivió. Quiere decir, está haciendo referencia a su sacrificio en la cruz y a su resurrección. Un detalle muy importante porque nosotros sabemos que el Señor es justo. Él no tenía que haber ido a la cruz. Él no tenía que haber padecido la cruz. Éramos nosotros. Quiere decir, cualquier tipo de sufrimiento que nos toque pasar a nosotros, bien merecidos lo tenemos. Pero Jesucristo no merecía ningún sufrimiento. Y Él fue a la cruz y murió para darle ánimo a aquellos cristianos que estaban muriendo por la fe en Cristo. Pero les dice, no se olviden, yo resucité. Quiere decir, ustedes también van a resucitar. Preámbulo. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer algo aquí. Vemos cómo fue mencionado el diablo en el versículo 10. El adversario nunca ha dejado de perseguir la iglesia. Nunca. Lo que pasa es que nosotros estamos aquí en Estados Unidos con ciertas libertades. Pero el diablo nunca ha dejado de perseguir la iglesia. Pero el Señor tampoco ha dejado nunca de defenderla y de protegerla. Nunca. La persecución nunca ha cesado. Pero si llegara a ocurrir en este país, piensen un momento. Si llegara a ocurrir, vamos a suponer que en las próximas elecciones nombraran un Marco Aurelio.
un supersticioso que cree que la situación del país está mal porque los cristianos han enojado a los dioses. O le echan la culpa de esto y de aquello. Y comienza una gran persecución contra los cristianos. ¿Cuál sería su reacción? Yo pienso, es muy difícil responder cuando uno no está pasando por una situación de esa magnitud. Sí sabemos que hay dos caminos. Uno, abandonar la fe como un abortivo de la iglesia. O dos, mantenernos firmes en la fe como héroe de la iglesia. Pero Blandina es un tremendo ejemplo que pueden ocurrir sorpresas. Porque a ella la creían débil. Sin embargo, miren su testimonio tan firme. Pueden que hayan débiles que den un mejor testimonio o aquellos que se creen firmes caigan. ¿Quién sabe lo que pueda ocurrir? Lo único que podemos garantizar es algo: la promesa de que somos ayudados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Ahora, con este ejemplo, con esta pregunta que yo les lancé, ¿cuál sería nuestra reacción ante la persecución? Yo no pretendo impresionarles, traerles ejemplos aquí de los cristianos que fueron mordidos por los leones o quemados en la hoguera o sirvieron de antorchas en las ciudades. Yo no estoy queriendo causar una impresión aquí. Como que ver el sufrimiento de esa manera. No. Lo que yo quiero decirles es que como cristianos, cualquiera que sea la situación que me toque vivir, si ante persecución o no persecución, yo tengo que responder cristianamente. Y hay cosas que uno no puede comprometer, como es sus convicciones, su fe, el discipulado, el servicio al Señor, cosas que tenemos que hacer, sea que estemos bajo persecución o que no estemos bajo persecución. El Señor demanda lo mismo de cada uno de nosotros. La iglesia es alabada aquí. Dice el 9, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Qué está tratando de decir el Señor aquí? Es obvio que aquella tribulación que causó persecución, junto con la persecución vino pobreza material porque perdían los trabajos. Por ser cristianos, perdían los trabajos. Pero a pesar de que eran pobres, dice el Señor, son ricos espiritualmente, ricos. Porque al confesar a Cristo, hermanos, era mucho lo que tenían que padecer y sufrir. Por eso nosotros tenemos una causa, la causa de Cristo, el reino de los cielos. Ese debe de ser por lo que yo vivo, la razón de vivir. Miren lo que dice 2 de Corintios 6:10. 2 de Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ese debe de ser mi concepto como cristiano, la manera de vivir mi vida. No importa en qué condición me encuentre, yo tengo que ser un discípulo incondicional, incircunstancial. Les comparto el discurso a Diógneto, en el capítulo 5, los versículos del 1 al 11, lo cual también encontré muy apropiado y muy interesante para nosotros los cristianos. Dice este discurso, voy a tratar de leerlo lentamente para que puedan asimilar el jugo, así como cuando se hace guarapo, que se mete la caña y se exprime poquito a poco y va soltando el juguito, así. Dice, los cristianos no se diferencian de los demás por su nacionalidad, por su lenguaje, ni por costumbres. Los cristianos
viven en sus propios lugares, pero como transeúntes. Cumplen con todos sus deberes de ciudadanos, pero sufren como extranjeros. Donde quiera que están encuentran su patria, pero su patria no está en ningún lugar del planeta. Se encuentran en la carne, pero no viven según la carne. Viven en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen todas las leyes, pero viven por encima de lo que las leyes requieren. A todos aman, pero todos los persiguen. Qué bonito discurso, ¿verdad? Esa es la verdad del cristianismo. O nosotros pensábamos que era simplemente aceptar a Cristo como Señor y Salvador, ya tener garantizada la entrada al cielo y muy bonito todo. Sigo viviendo mi vida mundana y carnalmente, sin ningún refreno, y la paso bien aquí y soy salvo en el cielo. Muy bonito, un aplauso. Vivir lo mejor de ambos mundos. ¿A quién no le gustaría eso? El cristianismo es, sí, glorioso, porque por gracia somos salvos por medio de la fe y tenemos vida eterna en los cielos. Pero dice el Señor, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Y esto es todos los días, no es cuando me acuerdo, o el domingo nada más. Todos los días, toma la cruz y sígueme. En el versículo 10 encontramos cómo se les profetizó que iban a ser pasados por prueba, pasando 10 días en la cárcel. Los 10 días pueden ser interpretados literal o simbólico. Literal, bueno, a referirse, tal como lo dice ahí, una intensa persecución que iba a durar 10 días. Simbólicamente, y cabe dentro de lo que es la profecía, se puede referir a 10 períodos de persecución que abarca desde el emperador Nerón hasta Diocleciano. Estamos hablando de Nerón, Domiciano, Trajano, Antonio Pío, Marco Aurelio, Severo, Maximinio, Decio, Valeriano y Diocleciano. De todos estos 10 que le mencioné, el que menos hizo daño fue Severo. No, es solamente para hacerles reír un poquito. Hermano, esta iglesia recibe una alabanza de Cristo. No recibe reproches. Reproches era un grupo de judíos que estaba allí, pero no directo a la iglesia. Esta iglesia recibe una alabanza y esta es la alabanza, que es lo que queremos nosotros imitar. Escuchen, resulta fácil seguir a Cristo cuando todo marcha bien. Inclusive, si se requiere ser héroe por un momento, no van a faltar los voluntarios. Lo difícil es servir a Cristo y serle fiel en medio de una constante angustia, en medio de constantes amenazas. Gracias a Dios, vivimos en este país donde tenemos libre asamblea. Podemos congregarnos sin ningún tipo de problema mientras que estemos guardando las leyes. Pero yo encuentro que esa libertad se ha convertido en persecución a la iglesia. La misma libertad, irónicamente, se ha convertido en persecución, porque la demasiada libertad nos hace olvidar nuestros privilegios. Los cristianos de Esmirna eran incondicionales porque tenían su fe puesta en el galardón, en Jesús, el autor y consumador de la fe. No en ningún hombre, ni en nadie, en Jesucristo. Y segundo, y esto es lo que más a mí me impresiona de todo esto, es que las promesas de Dios vinieron a regular sus vidas. Como las promesas de Dios vinieron a regular sus vidas, ellos no se dejaron amedrentar por las circunstancias. Quiere decir que vivieron de acuerdo a lo que Dios les había prometido. Por eso tuvieron la fuerza, por eso Blandina
tuvo esa fuerza de no negar la fe, y no solamente no negar la fe, alentar a los otros cristianos a que no lo hicieran. Ante estos testigos, yo quiero decirle, yo solamente le mencioné el caso de Blandina, sin embargo se reconocen que ahí solamente en Esmirna, hubo una persecución que murieron 1500 cristianos y después otra que murieron 800. Yo nada más que solamente les mencioné el caso de Blandina. La historia está repleta de gente como usted y como yo, que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por la causa de Cristo. Ahora, ante todo esto que usted ha escuchado hoy, ¿cómo usted ve el cristianismo de hoy? ¿Cómo usted cree que se está viviendo? Piensen y cada uno contéstese usted mismo. ¿Cómo se está viviendo el cristianismo hoy? Ante todos estos testigos. ¿Qué dirían esta gente si estuvieran viviendo aquí con nosotros? Vamos a suponer, vamos a imaginarnos eso, que no existe la reencarnación, no creen eso. Pero vamos a suponer que son traídos y comienzan a convivir entre nosotros. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían un domingo al ver la iglesia vacía? ¿Qué dirían? En la China comunista, los cristianos tienen que reunirse a escondidas. Hay iglesias cristianas, y son legales, pero tienen que hablar también de política. Como hay cristianos que no les gusta esa mezcla, ellos no se congregan en estas iglesias y lo que hacen es reunirse a escondidas, en casas, a veces tienen que rentar salones de hoteles, hacerlo todo muy callado. No pueden armar escándalos, no pueden llamar la atención, no pueden predicar el evangelio en las calles y hasta se tienen que comunicar con claves. Por ejemplo, a ver, voy a escoger a alguien. Hermanito Julio, el próximo sábado hay una fiesta de piscina en mi casa. Yo le acabé de decir a Julio, el próximo sábado va a haber bautismos. Para que esa comunicación no pueda ser reconocida. Ese es el tipo de cristianismo que se vive hoy en la China comunista. Hoy, 2010. Así que no pensemos que la persecución ha cesado. A grandes privilegios, mayores responsabilidades. El consejo para esta iglesia, hermano. El consejo es, dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. ¿Qué más quiere usted que eso? La corona de vida, pero no solamente eso, sino que dice que el que venciere no va a sufrir daño de la segunda muerte. Quizás no iban a ser librados de la primera muerte, porque en efectivo muchos de estos cristianos quedaron hechos cenizas en los estómagos de los leones y las fieras. De la primera muerte no fueron librados. Los apóstoles no fueron librados de la primera muerte. Pero algo sí tenían, que si salían victoriosos de esta vida, la muerte segunda no iba a tener potestad sobre ellos. ¿Usted sabe lo que es la muerte segunda? La separación del alma en el infierno por toda una eternidad, la separación de Dios. Esa es la muerte segunda. Y esa es la que Jesucristo nos libró al morir en una cruz. Y es la que tenemos que tener pendiente para vivir agradecidos y vivir el discipulado cristiano a pesar de las circunstancias. A ustedes les gusta mucho que yo diga esto. Dejen el ñe. ¿Okay? Y entréguense a Cristo.
a servirlo y a vivir por Él. Ese es el mensaje que nos deja Esmirna. Ese es el mensaje que nos deja Esmirna. O sea, perseverar fieles a pesar de las circunstancias. No dejar que las circunstancias regulen mi vida, sino que mi vida sea regulada por las promesas divinas. Y las mismas promesas que fueron dadas a Esmirna son las que tenemos nosotros hoy. Y son suficientes razones, hermanos, para imitar esta iglesia. Tenemos el ejemplo en Cristo, tenemos el ejemplo de estos primeros cristianos. Así que yo les insto a través de este mensaje a que valoricemos lo que tenemos, la salvación por gracia, que sepamos que tenemos un discipulado que atender con responsabilidades y que nos entreguemos a vivir el cristianismo como se debe de vivir, no importa que haya o no haya persecución. No importa. Comprometidos con convicción de en quién yo he creído. Y si a mí me dicen yo soy un cristiano, sí. Donde quiera que yo estoy, yo soy un cristiano. Y yo voy a vivir la vida que el Señor quiere que yo viva. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Oh Padre, es cierto que podemos quizás sentirnos pequeños ante el testimonio que envuelve la historia del cristianismo. Pero nosotros somos la iglesia de hoy. Y nosotros tenemos nuestros propios retos. Nosotros tenemos un perseguidor común, que es el diablo. Nosotros tenemos como enemigo al mundo y también la carne. Pero a pesar de todas estas cosas, Señor, nosotros sabemos que tú eres fiel y todopoderoso. Te suplicamos, Señor, que tú hayas tocado nuestros corazones con este mensaje. Animarnos a vivir la vida cristiana, Señor, como tú esperas y como se debe. Permite, Padre, que podamos crecer en fidelidad, en convicciones, para que tú nos puedas usar para honra y gloria tuya. Gracias por habernos librado de la muerte segunda. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos con tu Espíritu Santo. Avívanos, danos poder. Levántanos, Señor. Despierta a los que están dormidos. Haz tu obra, Señor, en nosotros en medio de estos tiempos, para que a pesar de la epidemia de tibieza que hay alrededor, cada uno de nosotros esté firme, siendo parte de tu remanente, esperando por tu gloriosa venida. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.